Buenos días, chicos. Vamos a esperar unos 2 minutitos más hasta que se conecten sus demás compañeros e iniciamos la clase. Ok, listo, chicos. Vamos a iniciar. Hoy vamos a ver lo que es la NIC 24, que trata sobre la información a revelar sobre partes relacionadas. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Nos permite asegurar que los estados financieros de una entidad contengan la información a revelar necesaria, para poner en manifiesto la posibilidad de que su situación financiera y resultados del periodo puedan haberse visto afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y saldos pendientes, incluyendo compromisos con dichas partes. Cuando nos habla de partes relacionadas, ¿verdad? Estamos hablando, o aquí nos menciona lo que son los negocios en conjuntos, que las asociadas, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es asegurar, el objetivo de esta norma es asegurar, ¿verdad?, que los estados financieros contengan la información a revelar necesaria. El alcance.
Esta norma se va a aplicar ¿a qué? A la identificación de relaciones y transacciones entre partes relacionadas. B, la identificación de saldos pendientes. De pronto puede ser que una de las dos empresas o las dos empresas tengan por ahí ciertos saldos pendientes, incluyendo compromisos entre una entidad y sus partes relacionadas. C, la identificación de las circunstancias en las que se requiere revelar información sobre los apartados A y B, sean tantos en identificación de relaciones y transacciones como en identificación de saldos pendientes. Y D, la determinación de la información a revelar sobre esas partes relacionadas. Aquí tenemos nosotros ciertas definiciones como toda norma, ¿verdad? A ver, me ayuda leyendo Keila. Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que se prepara sus estados financieros en esta norma denominada la entidad que informa. A, una persona o un familiar cercano a esa persona está relacionada con una entidad que informa si esa persona, 1, ejerce el control o control conjunto sobre la entidad que informa. 2, ejerce influencia significativa sobre la entidad que informa o 3, es miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la entidad que informa. Listo, gracias. Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Se me inhibió. Ya, listo. Entonces, esta es la definición de una parte relacionada, ¿sí? Que esta norma considera una parte relacionada a una persona o entidad, ¿sí? Que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros. Por ejemplo, puede ser que usted tenga su empresa, ¿no? ¿Verdad? Pero usted está pagando a otra persona o a otra entidad para que le elabore sus estados financieros. Nos dice que, en esta norma denominada la entidad que informa a una persona o un familiar cercano a esa persona. Está relacionada con una entidad que informa si esa persona que ejerce control o control conjunto sobre la entidad que informa. Es decir, si es que esa persona o ese familiar cercano tiene algún tipo de control dentro de la empresa o dentro de la entidad. 2, si es que éste ejerce influencia significativa sobre la entidad que informa. Es decir, si de pronto... Soy solo yo, pero lo escucho bien entrecortado. Bastante. Ay, se me desconectó él. Lo mismo iba a decir yo, se quedó paralizada la pantalla. A ver, déjenme cambio de red, es que se me desconectó. Ya, ahí sí está conectado ya el Wi-Fi. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Ahí sí le escucho, pero la pantalla sigue paralizada. Ahí sí. Es que no he pasado de diapositiva, estoy en la misma. O sea, su rostro estaba para atrás. No, pero ya ahí ya está bien. Ya, listo. Bien, entonces les estaba explicando sobre las definiciones que contiene esta norma, ¿sí? Nos dice que una parte relacionada es una persona o una entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros. A, una persona o un familiar cercano a esa persona está relacionada con una entidad que informa si es que esa persona tiene
o ejerce control o control conjunto sobre la entidad que informa. Es decir, si es que esa persona tiene algún tipo de control dentro de la empresa. 2. Si es que tiene influencia significativa sobre la entidad que informa. Es decir, si es que esta persona tiene la capacidad de tomar decisiones dentro de la empresa. Y 3, es miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la entidad que informa. Entonces, estas personas o esta parte relacionada se debe considerar esto. 1, que tenga control o control conjunto. 2, que ejerza una influencia significativa. Y 3, pues, que sea miembro del personal clave de la gerencia de la entidad. Siguiente, Anthony, por favor. Una entidad está relacionada con una entidad que informa si le son aplicables cualquiera de las condiciones siguientes. La entidad y la entidad que informa son miembros del mismo grupo, lo cual significa que cada una de ellas, ya sea controladora, subsidiaria u otra subsidiaria de la misma controladora, son partes relacionadas entre sí. Una entidad es una asociada o un negocio conjunto de la otra entidad o una sociedad o negocio conjunto de un miembro de un grupo del que la otra entidad es miembro. Ambas entidades son negocios conjuntos de la misma tercera parte y una entidad es un negocio conjunto de una tercera entidad y la otra entidad es una asociada de la tercera entidad. ¿Listo? Entonces nos dice que una entidad está relacionada con una entidad que informa, es decir, su empresa está relacionada con la entidad que informa sus estados financieros, ¿verdad? Si le son aplicables estas condiciones, es decir, que la entidad y la entidad que informa son miembros del mismo grupo, ya sean estas una controladora, una subsidiaria u otra subsidiaria de la misma controladora. La siguiente nos habla sobre una entidad que es una asociada o un negocio en conjunto de la otra entidad. Es decir, que aquí se pueden hacer negocios en conjuntos con una controladora, con una subsidiaria, ¿verdad? Si de pronto se tiene algún tipo de control conjunto, es decir, que entre las dos empresas, pues van a especificar o van a indicar quién les va a representar a las dos empresas, algún miembro de las dos empresas podrá tener este control sobre las dos, pues para que pueda tomar las decisiones. 3. Ambas entidades son negocios conjuntos de la misma tercera parte. Y nos habla, la cuarta, que una entidad es un negocio conjunto de una tercera entidad y la otra entidad pues es una sociedad. Siguiente, Vladimir. 5. La entidad es un plan de beneficios post-empleo para beneficio de los empleados de la entidad que informa o de una entidad relacionada con esta. Si la propia entidad que informa es un plan, los empleadores patrocinadores también son parte relacionada de la entidad que informa. 6. La entidad está controlada o controlada conjuntamente por una persona identificada en A. 7. Una persona identificada en AI tiene influencia significativa sobre la entidad o es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad o de un controlador de la entidad. 8. La entidad o cualquier miembro de un grupo del cual es parte proporcionada del servicio del personal clave de la gerencia a la entidad que informa o la controladora de la entidad que informa. Listo, gracias. Bien. Nos menciona bastante sobre los controles que se tienen entre una entidad con otra, ¿no? ¿Verdad? Entre una empresa con otra.
¿verdad? Pero también nos indica que una persona identificada, ¿verdad? O deben de tener a una persona identificada de las dos empresas. Y ahí tienen que, pues, identificar o determinar si es que esta persona tiene, pues, influencia significativa, ¿verdad? ¿A qué se refiere con influencia significativa? Es decir, que esta persona va a poder tener la potestad de tomar ciertas decisiones o las decisiones que sean pertinentes para la empresa. Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada, con independencia de que se cargue o no un precio. Familiares cercanos a una persona son aquellos, son aquellos miembros de la familia de los que se podría esperar que influyeran en esa persona o fueran influidos por ella en sus relaciones con la entidad incluyen. ¿Qué debe de incluir esta persona? Los hijos de esa persona y el cónyuge o persona con análoga relación de efectividad. B. Los hijos del cónyuge de esa persona o persona con análoga relación de efectividad. Y C. Personas dependientes de esa persona o el cónyuge de esa persona o persona con análoga relación de efectividad. Entonces, estas son las personas que se les puede considerar como familiares cercanos a una persona que tiene influencia significativa dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, a los hijos de esa persona o al cónyuge, ¿verdad? Entonces, a estas son las personas a las cuales nosotros podemos determinar o identificarlas como personas cercanas. Las remuneraciones incluyen todos los beneficios a los empleados, tales como se definen en la NIC 19, beneficios de empleados. Esta NIC nosotras ya la vimos, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los beneficios que tratan, pues, en esta NIC, beneficios a corto plazo, beneficios a largo plazo, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros debemos de incluir los beneficios también a los que son aplicables la NIF 2, ¿verdad? Pagos basados en acciones. Entonces, los beneficios a los empleados comprenden todas las formas de contraprestaciones pagadas, ¿verdad? Sean estas pagadas por pagar o suministradas por la entidad, ¿verdad? O en nombre de la misma, a cambio, pues, de servicios prestados a la entidad, ¿verdad? Entonces, aquí también deben de incluir las contraprestaciones pagadas a nombre de la controladora de la entidad con respecto a la entidad. Entonces, estas remuneraciones son estas, comprende los beneficios a los empleados a corto plazo, los beneficios posempleo, tales como pensiones y otros beneficios por retiro, por seguros de vida y atención médica posempleo. Otros beneficios a los empleados a largo plazo, beneficios por terminación y pagos basados en acciones, ¿verdad? También nos menciona que se puede hacer, o el pago basado en acciones se refiere a que, bueno, ya Keila ya está jubilada, ¿verdad? Pero la empresa no le quiere dar el dinero efectivo, sino que le dice, Keila, le vamos a dar un porcentaje de las acciones de la empresa, ¿verdad? Obviamente que ese porcentaje cumpla pues con la cantidad de dinero que ella esperaba recibir por su jubilación. Entonces, esos ya son como que quedar de acuerdo con el empleado, ¿verdad? Entonces, estas son las remuneraciones y estas remuneraciones nosotros ya las vimos en la NIC 19. A ver, me ayuda leyendo Lenin. Persona clave de la gerencia. Son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir, controlar las actividades de la entidad, directa o indirecta, incluyendo cualquier directo o administrativo, sea o no sea ejecutivo en la entidad. Gobierno, se refiere al gobierno en sí, a las agencias gubernamentales y organismos similares, ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales,
Una parte relacionada al gobierno es una entidad que está controlada conjuntamente o influida de forma significativa por un gobierno. Listo, gracias. Personal clave de la gerencia. Son las personas, ¿verdad?, que tienen autoridad y responsabilidad. ¿Para qué? El personal clave de la gerencia son únicamente las personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, ¿sí? Sean estas directa o indirectamente, ¿verdad?, incluyendo cualquier director o administrador, sea o no ejecutivo, ¿sí? De esa entidad. Por ejemplo, yo puedo encontrar algún administrador o algún director ajeno a mi empresa. Entonces ya no siempre el representante o el administrador de la empresa tiene que ser el dueño de la empresa o alguien que trabaje ahí mismo, ¿verdad? Sino que yo puedo contratar a un profesional externo, pues que venga a que se encargue de lo que es planificar, dirigir y controlar mi empresa, ¿verdad? Puede acercarse por horas a trabajar a la empresa, etc. Gobierno, se refiere al gobierno en sí, a las agencias gubernamentales y organismos similares, ya sean estos locales, regionales, nacionales o internacionales. Y una parte relacionada al gobierno es una entidad que está controlada conjuntamente o influida de forma significativa por un gobierno. Por ejemplo, es cuando el gobierno tiene potestad o cuando el gobierno obtiene o más bien tiene una cierta parte, ¿verdad?, de una empresa. Por ejemplo, hay empresas, ¿verdad?, que son de economía mixta, ¿verdad? Es decir, que tienen capital público y una parte del capital privado, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí, por ende, entonces el gobierno o el Estado tiene pues cierta influencia en esa empresa. La información a revelar, por favor, me ayuda leyendo María José. Información a revelar. Todas las entidades deberán revelar las relaciones entre una controladora y sus subsidiarias independientemente de si ha habido transacciones entre ellas. Una entidad revelará el nombre de su controladora y, si fuera diferente, el de la parte controladora última del grupo. Si ni la controladora de la entidad ni la parte controladora última elaborasen estados financieros consolidados disponibles para uso público, se revelará también el nombre de la siguiente controladora más alta que lo haga. Listo, gracias. Entonces, todas las entidades deberán de revelar esta información, ¿verdad?, entre una controladora y sus subsidiarias independientes, ¿verdad?, para permitir que los usuarios de los estados financieros se formen una opinión sobre los efectos que las relaciones entre partes relacionadas tienen sobre la entidad, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar como resultado revelar las relaciones entre las partes relacionadas cuando hay un control alguno, ¿verdad? También nos dice esta norma que a través de la información a revelar, que este requerimiento, ¿verdad?, nos va a permitir revelar las relaciones entre las partes relacionadas, pues, que tiene la controladora con su subsidiaria, o de pronto si tienen algún tipo de negocio en conjunto. Más nos dice que una entidad revelará las remuneraciones del personal clave de la gerencia en total y para cada una de las siguientes categorías. Tenemos A, beneficios a los empleados a corto plazo, a los B, beneficios postempleo, C, beneficios a largo plazo, otros beneficios a largo plazo, D, beneficios por terminación y E, los pagos basados en acciones.
Entonces, todos estos tipos de beneficios la empresa debe de revelar, ¿verdad? En las remuneraciones pues que le otorga a su personal o estas son las remuneraciones que las empresas y subsidiarias pues les dan a su personal, ¿ok? Entonces nos dice que si una entidad si una entidad ha tenido transacciones con partes relacionadas durante los periodos cubiertos por los estados financieros, esta revelará la naturaleza de la relación con la parte relacionada, así como información sobre las transacciones y saldos pendientes, incluyendo compromisos necesarios para que los usuarios comprendan el efecto potencial del parentesco, ¿sí?, sobre los estados financieros. ¿Ok? Entonces, la entidad o la empresa, o si su empresa ha tenido algún tipo de relación, ¿verdad? Con la subsidiaria, ¿verdad? Y que los estados financieros fueron cubiertos, entonces la empresa también debe de revelar, ¿verdad? Sobre las transacciones y saldos pendientes. Pero obviamente estos van a ser de periodos pues anteriores, ¿verdad? Porque siempre a veces esa información como que se viene arrastrando en los estados financieros. También se va a revelar, Nelson. Creo que a Nelson no le vale el audio. No le escucho. Entonces, Andrés. Se revelarán los importes incurridos por la entidad para la provisión de servicios de personal clave de la gerencia que se presten por una entidad de gestión separada. La información a revelar requerida por el párrafo 18 se suministrará por separado para cada una de las siguientes categorías. A. La controladora. B. Entidades con control conjunto o influencia significativa sobre la entidad. C. Subsidiaria. IFRS Foundation. D. Asociadas. E. Negocios conjuntos en los que la entidad es el participante en el negocio conjunto. F. Personal clave de la gerencia de la entidad o de su controladora. Y G. Otra parte relacionada. Ok, gracias. Bien, entonces, esta clasificación, ¿verdad? O estas categorías de los importes de las cuentas por cobrar y por pagar de partes relacionadas según estas categorías que nos está mencionando, que constituyen una extensión de los requerimientos de la información a revelar según lo que nos habla en la NIC 1, que es sobre la presentación de los estados financieros, ¿verdad? Entonces, para la información presentada en el estado de situación financiera o en las notas. Entonces, las categorías se han ampliado con el fin de ¿qué? De proporcionar un desglose más completo de los saldos relativos a partes relacionadas. Entonces, por ejemplo, tenemos ejemplos de transacciones que se revelan si se han producido con una parte relacionada. Por ejemplo, las compras o ventas de bienes, ¿verdad? Sean esta compra de bienes, compra o venta de bienes, sean terminados o no. Entonces son transacciones que se pueden revelar. También pueden ser las compras o ventas de inmuebles y otros activos, la prestación o recepción de servicios, los arrendamientos también, las transferencias de investigación y desarrollo, entre otros. Entidades relacionadas con el gobierno. A ver, me ayuda leyendo Jocelyn.
Entidades relacionadas del gobierno. Una entidad que informa está exenta a los requerimientos de información a revelar del párrafo 18 en relación con transacciones entre partes relacionadas y saldos pendientes, incluyendo compromisos con A. Un gobierno que tiene control o control conjunto o influencia significativa sobre la entidad que informa. Y B. Otra entidad que sea parte relacionada porque el mismo gobierno tiene control o control conjunto o influencia significativa tanto sobre la entidad que informa como sobre la otra entidad. Gracias. Bien. Entonces, si una entidad que informa, ¿verdad?, aplica este concepto o esta definición que nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, esta empresa debe de revelar que la información sobre las transacciones y saldos pendientes relacionados a lo que nos menciona en este párrafo. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a lo que hemos visto a la NIC 24 sobre información a revelar sobre partes relacionadas, ¿no? ¿Verdad? Hemos visto lo que son negocios conjuntos, que subsidiaria, que partes relacionadas, etc. Vamos a ver la NIC 27, estados financieros separados. A ver, Gaby, ¿me ayuda leyendo, por favor? Objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir los requerimientos de contabilización e información a revelar para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas cuando una entidad prepara estados financieros separados. Alcance. Esta norma deberá aplicarse a la contabilidad de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en el caso de que una entidad opte por prestar estados financieros separados o esté obligada a ello por las regulaciones locales. Listo, gracias. Entonces, en otras palabras, esta norma no establece, ¿verdad?, que entidades elaboren estados financieros separados. Perdón. Se aplica en el caso de ¿qué? De que una entidad elabore estados financieros separados que cumplan, siempre y cuando cumplan con las normas internacionales de información financiera, es decir, con las NIF. Vamos a las definiciones. A ver. Nayeli. Definiciones. Estados financieros consolidados. Son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos, flujo de efectivo de la controladora y subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Estados financieros separados. Son los presentados por una entidad en los que dicha entidad puede optar, sujeta a los requerimientos de esta norma por contabilizar sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, bien al costo de acuerdo con la NIF 9, instrumentos financieros o utilizando el método de la participación de acuerdo con la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Ok, gracias. Bien. Entonces, los estados financieros consolidados es cuando nosotros vamos a presentar, ¿verdad?, un solo bloque de estados financieros, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué tienen que hacer? Tienen que, los estados financieros de la controladora y de la subsidiaria tienen que presentar un solo juego de estados financieros. No van a presentar los estados financieros de la controladora y los de la subsidiaria. No, porque se supone que estas dos ya tienen negocios conjuntos, ¿verdad? O ya se agruparon pues para ejercer un mismo negocio, ¿verdad? Entonces ahí se van a manejar un solo estado financiero, ¿ok? Entonces tendrán que tratar de, o más bien tendrán que unificar esos estados financieros para hacerlos uno solo. En los estados financieros separados, estos dice que son presentados por la entidad en los que dicha entidad puede optar sujeta a los requerimientos de esta norma, ¿verdad? Ya sean estos para contabilizar sus inversiones en subsidiarias, los negocios conjuntos y asociadas, etc. ¿Sí?
en los estados financieros separados, ¿verdad? Entonces, aquí la empresa o la entidad debe de presentar sus propios estados financieros. Aquí ya no van a ser consolidados, sino que cada una va a tener que presentar sus propios estados financieros. Tenemos la preparación de estos estados financieros separados. Nos dice que cuando una entidad elabore estados financieros separados, contabilizará las inversiones en subsidiarias, en negocios conjuntos y asociadas. Es decir, de pronto tiene algún tipo de negocios, ¿verdad? O alguna inversión en una subsidiaria o en un negocio conjunto o en una asociada. Entonces debe de contabilizar ¿qué? Primero al costo, ¿verdad? B, de acuerdo con la NIF 9, o C, utilizando el método de la participación tal como se describe en la NIF 28, que ya mismo la vamos a ver. Tenemos los dividendos procedentes de una subsidiaria, un negocio conjunto o una asociada, se reconocerán en el resultado de periodo en los estados financieros separados de una entidad cuando ésta establezca su derecho para recibirlos. El dividendo se reconoce en el resultado del periodo, a menos que la entidad elija el uso del método de la participación, en cuyo caso el dividendo se reconocerá como una reducción del importe en libros de la inversión. ¿Se ha salido Exxon? ¿Ya? Entonces, cuando una controladora reorganice la estructura de su grupo mediante el establecimiento de una nueva entidad como su controladora, deberá de buscar que satisfaga pues ciertos criterios, ¿no? ¿Verdad? Como por ejemplo que la nueva controladora debe obtener el control. Por ejemplo, cuando ustedes quieren asociarse con otra empresa, ¿no? ¿Verdad? O quieren tener algún negocio en conjunto, ustedes van a ¿qué? Ustedes tendrán pues que determinar, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién de las dos va a tener el conjunto o quién de las dos va a tener la potestad para poder tomar las decisiones en pos o en beneficio de las dos empresas? ¿Sí? Tenemos la información a revelar. A ver, Edson, creo que Edson está que ingresa y sale, ingresa y sale. Creo que le está fallando el internet. Vamos, Lenín. Lenín. Manda, ingeniero, aquí estoy. Porque se me va a ir el internet. Información a revelar. Cuando ay, se cerró. Cuando una contratadora, de acuerdo al párrafo 4A de la NIF 10, opone no elaborar el estado financiero consolidados en su lugar, prepara estados financieros separados. Revelará en esos estados financieros separados el hecho de los estados financieros son estados financieros separados, ya, que se han usado la excepción que permita no consolidar el nombre y domicilio principal donde se desarrolle su actividad, país donde se está constituida, si fuera diferente. Ya. La entidad que elaboró y produjo los estados financieros consolidados para el uso público que completen las normas internacionales de informe de información financiera y la dirección donde se pueda obtener los estados financieros consolidados. Listo, gracias. Entonces, las entidades, ¿verdad? Aquí está esto. Ya. Entonces,
nos dice que el hecho de que los estados financieros son estados financieros separados, que se ha usado la excepción que permite no consolidar el nombre y domicilio principal donde desarrolle su actividad, es decir, que deben de especificar dónde está constituida, ¿verdad? Quién la representa, quién tiene el control sobre esas dos subsidiarias o quién tiene el control sobre esas dos empresas. Siguiente, Andrés. B. Una lista de inversiones significativas en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados, incluyendo 1. El nombre de las participadas. 2. El domicilio principal donde realizan sus actividades las participadas y país donde están constituidas si fuera diferente. 3. Su proporción de participación mantenida en la propiedad de las participadas y su proporción en los derechos de voto si fuera diferente. C. Una descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones incluidas en la lista en el apartado B. Listo, gracias. Entonces, el método utilizado para contabilizar son los que vimos nosotros, ¿verdad? Puede ser que, puede contabilizar al costo de acuerdo con la NIF 9 utilizando el método de la participación, ¿verdad? Según como lo establece en la NIF 28, que ya mismo la vamos a ver, ¿sí? Entonces nos dice que ve una lista de inversiones significativas. Cuando nos dice inversiones significativas en subsidiarias, ¿verdad? Es porque tiene mayor control, ¿sí? O tiene mayor responsabilidad, ¿verdad? La empresa, que se denomina como subsidiaria, ¿sí? Entonces, deben de incluir que el nombre de las participadas, el domicilio principal donde realizan sus actividades, ¿verdad? Más que todo esto de aquí es como información básica que la empresa debe pues de detallar, ¿sí? Entonces, cuando una entidad de inversión que es una controladora, obviamente esta controladora, ¿no? ¿Verdad? Es distinta de una controladora que vimos nosotros anteriormente, ¿verdad? Entonces debe de preparar que sus estados financieros separados como sus únicos estados financieros, ¿sí? Ojo que cuando hay negocios en conjuntos, como nos dijo aquí, bueno, aquí está, cuando tienen un negocio en conjunto, ¿verdad? Deberán pues de presentar un solo juego de ¿qué? De estados financieros, ¿verdad? ¿Preguntas, chicos? A ver. Recién se reportó Héctor. A ver, sería para Héctor. Ya. Ok, entonces eso es en cuanto a lo que nosotros vimos de la NIC 24. 24 creo que fue, ¿verdad? 24, 27. Estados financieros consolidados. La 24, 27 y la 28 que vamos a ver tratan casi que de lo mismo. ¿Ok? Vamos a la NIC 28 que nos habla sobre las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. El objetivo de esta norma es prescribir la contabilidad de las inversiones en asociadas y establecer los requerimientos para la aplicación del método de la participación al contabilizar las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. El alcance. También esta norma aplicarán todas las entidades que sean inversores en control conjunto de una participada o tengan influencia significativa sobre esa. Influencia significativa es decir que tiene el poder para poder tomar las decisiones sobre las dos empresas, ¿verdad? Tenemos definiciones. Dice un acuerdo conjunto
Es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen control conjunto, ¿ya? Acuerdo conjunto, por ejemplo, Gaby tiene su empresa, Andrés su empresa y Nayeli su empresa, ¿no? ¿Verdad? Entonces los tres deciden pues crear o hacer un negocio en conjunto, ¿no? ¿Verdad? Entonces significa que las tres empresas mantienen un control conjunto sobre las tres, ¿sí? Una asociada, ¿qué es una asociada? Nos dice que es una entidad sobre la que el inversor tiene influencia significativa. Una asociada es una entidad sobre la que el inversor tiene influencia significativa. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, Andrés está en una asociada, ¿no? ¿Verdad? Tú él es una asociada y está dentro del negocio con Gaby y Nayeli, ¿no? ¿Verdad? Entonces significa que Andrés tiene la influencia significativa, es decir, que él va a poder tomar todas las decisiones pertinentes en referencia o en base a la empresa de Gaby, de Nayeli, pues, y la de él, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí Gaby ni Nayeli no pueden tomar ningún tipo de decisión. ¿Por qué? Porque Andrés es quien tiene, o Andrés es la empresa asociada, ¿verdad? Entonces, por ende, él tiene la influencia significativa o él tiene el poder o la potestad para poder tomar las decisiones pertinentes. Control conjunto nos dice que es el reparto del control contractualmente decidido de un acuerdo, que existe solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Por ejemplo, control conjunto. Se supone, ¿no? ¿Verdad? O bueno, en el del ejemplo que les puse de Gaby, Andrés y Nayeli, ¿no? ¿Verdad? Las tres empresas no quieren que que uno de los tres tome solamente las decisiones, sino que quieren tener un control conjunto, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso significa que entre los tres se van a repartir ¿qué? El control, ¿no? ¿Verdad? Contractualmente decidido de acuerdo, ¿verdad? Así como nos dice en la definición, sobre las decisiones de las actividades relevantes, es decir, que ustedes tres van a tener, más bien como representantes de sus empresas, van a tener que discutir, que analizar, ¿no? ¿Verdad? Todas las decisiones, pues, que se esperan tomar a futuro, ¿verdad? Entonces aquí ya solo Andrés no va a poder ser el voz y voto, ni va a ser él nomás quien va a decidir qué decisión se toma, que no, que se aprueba, que no se aprueba, ¿verdad? Sino que los tres tienen los mismos derechos y obligaciones de poder analizar, discutir, ¿no? ¿Verdad? Y de poder decidir qué decisiones van a tomar para el bien de las empresas. Estados financieros consolidados. Nos dice que son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad. Por ejemplo, Andrés es la subsidiaria, ¿no? ¿Verdad? Y las controladoras, o más bien Andrés es la controladora y la subsidiaria sería Gaby y Nayeli, ¿cierto? Entonces, Andrés, ¿qué tiene que hacer? De las tres empresas tiene que elaborar un solo estado financiero, ¿verdad? Como que las tres empresas están ejerciendo una sola actividad económica. Es decir, que Gaby no va a presentar sus estados financieros, ni Nayeli tampoco los suyos, ¿verdad? Entonces, sino que de las tres empresas tienen que ustedes presentar o hacer un solo tipo de estado, estado financiero, ¿verdad? Como que si las tres empresas fueran una sola, ¿sí? Entonces, en pocas palabras. Influencia significativa, aquí está, nos dice que es el poder de intervenir en las decisiones de la política financiera y de operación de la participada, sin llegar a tener el control ni el control conjunto de esta. Entonces, influencia significativa, usted debe de tener a partir del 20% de los votos dentro de la empresa para poder tener influencia significativa. Sigo con el mismo ejemplo, por ejemplo, Gaby, Andrés y Nayeli, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como Andrés tiene el 20%, o más bien Gaby y Nayeli estuvieron de acuerdo de que Andrés sea la asociada y tenga influencia significativa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como las dos aprobaron,
él tiene su influencia significativa, entonces él va a tener el poder ¿de qué? De intervenir en las decisiones, ¿verdad? De política financiera y de operación de la participada. Solamente él tiene influencia significativa, pero no significa que él va a tener algún tipo de control sobre esto. ¿Ok? El método de la participación es un método de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente al costo, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a registrar pues de acuerdo a cómo nosotros hayamos pactado pues la inversión, ¿no? Y es ajustada posteriormente por los cambios posteriores a la adquisición en la parte del inversor y de los activos netos de la participada. Es decir, que nosotros al momento en que vayamos a hacer una inversión, ¿verdad? Ojo, pero enfocándonos aquí en el método de la participación, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Primero la inversión vamos a registrarla al costo, ¿sí? Ya luego nosotros pues iremos haciendo los respectivos ajustes, ¿verdad? Que de pronto se vendrán dando por cambios posteriores a la adquisición, ¿sí? En la parte del inversor de los activos netos de la participada. Un negocio conjunto nos dice que es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del acuerdo. Pero si aquí nos menciona un acuerdo, se supone que todos deben de estar de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Tienen que haber leído ese acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, el negocio conjunto que tiene Gaby, Andrés y Nayeli, ¿no? ¿Verdad? Entonces ellos tienen el control, ¿verdad? Tienen un control conjunto de todos sus activos. Obviamente para poder tener un control conjunto de todos sus activos, todos deben de estar de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Primero porque van a hacer van a presentar un solo estado financiero, ¿verdad? Como que si las tres empresas fueran una sola. Un participante en un negocio conjunto nos dice que es una parte de un negocio conjunto que tiene control conjunto sobre este. Un participante en un negocio conjunto es una parte de un negocio conjunto. Solamente nos dice que es una parte de un negocio conjunto que tiene control conjunto sobre este. ¿Sí? Entonces, déjenme tomar la asistencia de la primera hora. A ver, ya estamos viendo Nick 24. Alcibar Jiménez. Presente. Almeida Castro. Presente. Anchundia Cervantes. Presente. Delgado Arriaga. Ya me pidió permiso. Fajardo Pilaló. Jiménez. También creo que me pidió permiso. Jurado Sánchez. Presente. Mendoza Triviño. También. Menéndez Espinosa. Presente. Le escucho súper bajito. Ya. Pantaleón Espinosa. Presente. Rendón Presente. Sesme. Ya. Presente. Ruiz Duarte. Presente. Romero Bone. Ronquillo Avilés. Ingeniera, Presente, Miss. la Dígame. compañera Fajardo tiene problemas de audio, Sí, ya vi el mensaje. por eso no le puedo decir presente. Ok. Medina Lozano. Presente.
Creo que le están retando a Medina. Ya, ok, listo. Entonces nos vamos a tomar un descanso de 5 minutos. ¿Sí? Y de ahí continuamos con las otras NEC. Para que vayan a desayunar rapidito o a comprar a la tienda rapidito.
¿Listo? ¿Me confirman si ya están? Sí, no. Sí. Ok, bueno. La norma nos dice, ¿verdad? Que una entidad tiene, o para que una entidad pueda tener influencia significativa, ya sea esta directa o indirectamente, debe de tener que el 20% o más del poder de voto de la participada, ¿sí? A partir del 20% en adelante, ¿ok? Si tiene 19% no puede tener influencia significativa, ¿sí? Entonces, a partir del 20%, ¿sí? Del poder del voto de la participada, tiene influencia significativa, ¿verdad? Entonces se presume que la entidad no ejerce influencia significativa si posee que menos del 20%, pues no, del poder del voto de la anticipada. Entonces, a menos de que, qué sé yo, a menos de que pueda demostrarse claramente que existe tal influencia, ¿sí? Entonces, la influencia significativa por una entidad podemos nosotros evidenciarla a través de qué. De pronto podemos ver una representación en el Consejo de Administración u órgano equivalente de dirección de la entidad participada, o en la participación en los procesos de fijación de políticas, o en las transacciones de importancia relativa de la entidad, o en algún intercambio de personal directivo o suministro de información técnica esencial, ¿sí? Entonces, una entidad para que pueda tener influencia significativa debe tener a partir del 20% en adelante, ¿sí? Discontinuación del uso del método de participación. A ver, Nayeli, por favor, me ayuda leyendo. Dígame. Me ayuda leyendo. Descontinuación del uso del método de la participación. Una entidad interrumpirá el uso del método de la participación a partir de la fecha en que su inversión deje de ser una asociada o negocio conjunto de la forma siguiente. Si la inversión pasa a ser una subsidiaria, la entidad contabilizará su inversión de acuerdo con la NIF 3 combinaciones de negocios y la NIF 10. B. Si la participación retenida en la anterior asociada a negocios conjuntos en un activo financiero, la entidad medirá la participación retenida al valor razonable. El valor razonable de la participación retenida se considerará como su valor razonable en el momento del reconocimiento inicial como un activo financiero de acuerdo con la NIF 9. La entidad reconocerá en el resultado del periodo las diferencias entre el valor razonable de cualquier inversión retenida y el producto de la disposición de parte de la participación en la asociada o negocio conjunto, y el importe en libros de la inversión en la fecha en que se interrumpió el método de la participación. C. Cuando una entidad interrumpe el uso del método de la participación, esta contabilizará todos los importes reconocidos anteriormente en otro resultado integral en relación a esa inversión sobre la misma base que habría requerido si la participada hubiera dispuesto directamente a los activos o pasivos relacionados. Listo, gracias. Por aquí nos mencionaban, ¿no? ¿Verdad? De que si la participación retenida en la anterior asociada o negocio conjunto es un activo financiero, nos dice que la entidad medirá la participación retenida al valor razonable, es decir, deberá de medir al valor en que esa participación, ¿verdad? O en que esa transacción esté con el valor en el mercado, ¿sí? Valor razonable es el valor que se encuentra actual en el mercado, ¿sí? Entonces, por ello, cuando se interrumpa algún método de la participación, si una ganancia o pérdida anteriormente es reconocida, ¿no? ¿Verdad? En otro resultado integral o en el famoso ORI, como se le conoce ahora, por una participada se hubiera reclasificado al resultado del periodo en el momento de la disposición de los activos o pasivos relacionados. La entidad, ¿qué va a hacer?
va a reclasificar la ganancia o pérdida del patrimonio al resultado del periodo, ¿sí? Como por ejemplo, puede ser que si una asociada o negocio conjunto tiene diferencias de cambio acumuladas relativas a negocios en el extranjero y la entidad interrumpe el uso del método de la participación, la entidad, ¿qué va a hacer? Va a tener que reclasificar como resultado del periodo la ganancia o pérdida anteriormente reconocida en otro ORI, ¿verdad? En relación con el negocio en el extranjero. Ojo que este ejemplo nos habla sobre el planteamiento o el negocio que estamos haciendo en el extranjero. ¿Ya? Aparte también, ¿qué nos quiere decir esta norma? De que si una inversión en una asociada pasa a ser una inversión en un negocio conjunto, sí, ojo, inversión en una asociada es cuando tiene influencia significativa y en un negocio conjunto no, ¿verdad? O una inversión en un negocio conjunto pasa a ser una inversión en una asociada, es decir, o viceversa, la entidad continuará aplicando el método de la participación y no va a medir nuevamente la participación retenida. Es decir, que si la inversión, ¿verdad?, en una asociada pasa a ser a una inversión en un negocio conjunto o viceversa, la entidad va a continuar aplicando el mismo método de participación. Los estados financieros separados. A ver, María José. Ya. Estados financieros separados. Una inversión en una una inversión en una asociada o negocio conjunto se contabilizará en los estados financieros separados de la entidad, de acuerdo con el párrafo 10 de la NIC 27, modificada en 2000. Listo, gracias. Bien, entonces, en los estados financieros separados, la inversión en una sociedad de negocio conjunto van a contabilizar, ¿verdad?, de manera separada. Era en una sociedad donde que nos decían de que los estados financieros deben de presentarse uno solo, ¿no? ¿Verdad? Como que si fuera como que se están ejerciendo una sola actividad económica, ¿ya? Entonces, estos estados financieros, ¿verdad?, se van a elaborar aplicando ¿qué? Aplicando pues las respectivas políticas contables, uniformes para las transacciones y otros eventos, ¿verdad?, que sean similares, que se hayan producido en circunstancias parecidas. También nos habla de que al momento de aplicar el método de la participación, también van a utilizar o más bien deberán de utilizar estados financieros disponibles, ¿verdad?, los más recientes del asociado o negocio conjunto. ¿Para qué? Para que cuando al final del periodo sobre el que se informa la entidad y de la asociada o negocio conjunto sean diferentes, ¿verdad? Entonces, la asociada o negocio conjunto va a elaborar para su uso, ¿sí?, estados financieros referidos a la misma fecha que de los que está, a menos que resulte impracticable hacerlo. Entonces, esto es en cuanto a lo que hemos podido analizar de la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. NIC 31, tenemos participaciones en negocios conjuntos. ¿Qué nos dice? La NIC 31 sustituye a la NIC 31 información financiera sobre los intereses en negocios conjuntos, la que fue revisada en el año 2000, ¿verdad? Y nos dice que se comienza a aplicar a partir del 1 de enero del 2005. El alcance, por favor, ¿me ayudan leyendo? Alcance. Ya. Esta norma se aplicará al contabilizar en la contabilización de las participaciones en negocios conjuntos, así como para informar sobre sus activos, pasivos, gastos e ingresos de los estados financieros de los participantes e inversores, con independencia de las estructuras o formas que adopten las actividades llevadas a cabo por tales del negocio conjunto, del negocio conjunto. No obstante,
no será de aplicación en las participaciones en negocios conjuntos mantenidas por A. Entidades de capital de riesgo o B. Instituciones de inversión colectiva como fondos de inversión u otras entidades similares, entre las que se incluyen los fondos de seguro ligados a inversiones. Ok, gracias. Muy bien, entonces desde su reconocimiento inicial, ¿verdad? Hayan sido designados para ser contabilizados al valor razonable con cambios en resultados o se hayan clasificado como mantenidos para negociar y se contabilicen de acuerdo con la NIC 39, ¿sí? Entonces, esto es, o más bien esta norma nos ayuda a poder contabilizar las participaciones en negocios conjuntos, ¿verdad? Y obviamente debemos nosotros de informar sobre nuestros activos, pasivos, gastos e ingresos, todo debemos de informar en nuestros estados financieros, ¿sí? ¿Qué más nos dice Vladimir? A ver. Un participante con inversiones en una entidad controlada conjuntamente quedará exento de aplicar los párrafos 30, consolidación proporcional, y 38, método de participación, siempre que cumpla las siguientes condiciones. Literal A. La participación se clasifica como mantenido para la venta de acuerdos con la NIF 5. Activos no corrientes, mantenidos hasta las ventas y operaciones discontinuadas. Literal B. Sea aplicable la excepción del párrafo 10 de la NIC 27, estados financieros consolidados y separados, que permita a una controladora que también tenga participaciones en una entidad controlada conjuntamente, no elaborar estados financieros consolidados. Ingeniera, Dígame. lo que pasa es que Lenín Almeida tiene lento el internet. Que se desconectó. Sí, no hacemos poquito. Sí, Están solo 10. se ha desconectado. Ya, listo. Ya Tiene mismo lento el internet, pero creo que ha de venir acá a mi casa porque vive cerca, pero igual demora. entonces hasta que llegue ya se termina ya la clase. Ya listo, gracias. Y ya mismo tomo asistencia, si él no está conectada y me hace acuerdo. Ok. Ya, listo. Entonces, ¿qué más nos dice esta NIC? O más bien en el alcance de que un participante con inversiones en una entidad controlada conjuntamente va a quedar exento, ¿verdad? Siempre y cuando aplique pues los párrafos 30 y 38. Nos dice que la participación se clasifica como mantenido para la venta de acuerdo a la NIF 5, activos no corrientes mantenidos hasta la venta y operaciones discontinuadas. Tenemos ahí que revisar la NIF 5 para ver cuáles son estas cláusulas o cuáles son los requisitos que los activos deben de cumplir pues para que puedan ser mantenidos hasta la venta, ¿verdad? Que ve que sea aplicable la excepción del párrafo 10 de la NIC 27, ¿verdad? Que permita a una controladora que tengan participaciones en una entidad controlada conjuntamente. Siguiente, aquí es el alcance de esta NIC, sí es súper largo. A ver, Keila. Se cumplen todas las condiciones que siguen. 1. El participante en una subsidiaria sin accionistas minoritarios o con accionistas minoritarios, incluyendo a los titulares de acciones sin derecho a voto, que han sido informados de que el participante no aplicará el método de la consolidación proporcional o el método de la participación y no han manifestado objeciones a ellos. 2. Los instrumentos de pasivos o de patrimonio del participante no se negocian
en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacionales o extranjeras, o en un mercado organizado, incluyendo mercados locales o regionales. 3. El participante no registra ni está en un proceso de registrar los estados financieros en una comisión de valores u otras organizaciones reguladas con el fin de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público. Y NIC 31 y 1365. 4. La controladora última o alguna de las controladoras intermedias del participante elaboran estados financieros consolidados disponibles para el público que cumplan con las normas internacionales de información financiera. Listo, gracias Keila. Entonces también deben de cumplir ¿qué? Con estas condiciones, ¿no? ¿Verdad? Nos dice también que nos habla de que no se deben de cotizar en las bolsas de valores, ¿no? ¿Verdad? También nos dice que el participante no registra ni está en proceso de registrar sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora con el fin de emitir algún tipo de instrumentos financieros en un mercado público. Entonces son ciertas pautas que nos da el alcance de esta NIC. Vamos a ver las definiciones. Control. Entonces nos dice que es el poder de dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de poder obtener beneficios de sus actividades, ¿verdad? Entonces, control, por ejemplo, Keila tiene el control de la empresa de Nayeli, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué espera hacer Keila? Keila espera que dirigir, pues, ¿no? ¿Verdad? Esa empresa, obviamente aplicando, pues, las políticas financieras, ¿cierto? Y pues a través de esas políticas financieras o a través de la administración de Keila espera que obtener beneficios económicos de la empresa, ¿sí? ¿A través de qué? A través de las, ¿a través de qué? A través pues de las actividades que desarrolle esa empresa. El método de la participación es un método de contabilización, ¿sí? Anteriormente vimos que se puede registrar al costo, ¿verdad? Y también nos daban dos métodos más. Dice que según el cual la participación en un negocio conjunto se registra inicialmente al costo, ¿sí? Y es ajustada posteriormente en función de los cambios que experimenta. De pronto pueden presentarse algún tipo de cambios, ¿no? ¿Verdad? Esta participación y usted tiene que ir haciendo que los respectivos ajustes, ¿verdad? Entonces, tras la adquisición, la porción de los activos netos de la entidad que corresponden al participante. Entonces, el método de la participación es un negocio conjunto, ¿verdad? Que nosotros vamos a registrar que al coste y que posteriormente pues iremos haciendo los respectivos ajustes siempre y cuando se dé el caso. Un inversor en un negocio conjunto es una parte implicada en el negocio conjunto que no toma parte en el control conjunto sobre el mismo. Entonces un inversor, por ejemplo, Keila es inversora en la empresa de Nayeli. Ella quizás podrá tener control, ¿verdad? Sí, puede tener algún tipo de, qué sé yo, bueno, tienen un negocio conjunto, ¿verdad? Entonces, pero ella no va a tener control absoluto de la empresa, ¿cierto? Entonces, una asociada, ¿verdad? Es la que tiene influencia significativa y una asociada, pues, es la que puede tomar las decisiones correctas. Entonces, un inversor solamente nos dice que en un negocio conjunto es una parte implicada nomás, ¿verdad? O es una parte o es una persona que interviene en el negocio conjunto, pero que no va a tomar ningún tipo de control. Control conjunto. Es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica que se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, bueno, usted aquí se va a dar únicamente cuando se tomen decisiones estratégicas, ¿verdad? ¿Qué decisiones pueden ser? Estas pueden ser financieras, tanto decisiones financieras como operativas, ¿verdad? De las actividades pues que requieren el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el centro, es decir, en este caso,
los participantes. ¿Sí? Un negocio conjunto es un acuerdo contractual en virtud del cual dos o más participantes emprenden una actividad económica que se somete a un control conjunto. Entonces, un negocio conjunto es un acuerdo contractual, ¿verdad? Entre dos partes, entre dos empresas, ¿verdad? Que pues entre dos o más, pueden ser 3, 5, etcétera, ¿verdad? Entonces que ustedes van a emprender que una actividad económica que obviamente por ser un negocio conjunto van a tener un control conjunto. Consolidación proporcional es un método de contabilización en el que los estados financieros de cada participante se incluye su porción de activos, pasivos, gastos e ingresos de la entidad controlada de forma conjunta, ¿sí? Es decir, ya sea o que puede combinarlos, ¿verdad? Pueden ser línea por línea con las partidas similares en sus propios estados financieros o informando sobre ellos en rúbricas separadas dentro de tales estados, ¿sí? Consolidación proporcional. Nos dice que es el método de la contabilización en el que los estados financieros de cada participante se incluye su porción de activos, pasivos, gastos e ingresos, ¿verdad? De la entidad controladora de forma conjunta, ¿sí? Ya sea combinándolos línea por línea con las partidas similares en sus propios estados financieros, ¿ok? Los estados financieros separados son los estados financieros de un inversor, ya sea una controladora, ¿verdad? Es decir, que un inversor en una asociada o un participante en una entidad controlada conjuntamente en los que las inversiones correspondientes se contabilizaban a partir de las cantidades directamente invertidas, ¿sí? Es decir, lo que usted vaya a hacer o de la inversión que usted hizo, pues tendrá que registrar, ¿no? ¿Verdad? Conjuntamente, pues esa cantidad invertida. Y no en función de los resultados obtenidos y de los activos netos de la entidad en la que se ha invertido. Entonces, si usted hace una inversión, no va a contabilizar, ¿verdad? En base al beneficio económico que usted va a obtener de esa inversión, ¿cierto? Sino que primero tiene que contabilizar ¿qué? Es primero, inicialmente, pues la inversión que usted está haciendo, ¿sí? Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada sin llegar a tener el control absoluto ni el control conjunto de la misma. Es decir, que usted, no podrá tener control conjunto, pero sí tiene influencia significativa, ¿no? ¿Verdad? Y basta con tener influencia significativa, usted podrá, ¿qué? Podrá intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la empresa, ¿verdad? Entonces, si usted tiene influencia significativa, se entiende o ya se sobreentiende de que usted tiene ya el 20%, ¿no? ¿Verdad? ¿De qué? De aprobación de sus demás asociadas, ¿sí? Un participante, dice que un participante es cada una de las partes implicadas en un negocio conjunto que tiene control sobre el mismo, ¿sí? Entonces la consolidación proporcional y el método de la participación no se van a aplicar ¿en qué? En los estados financieros separados ni en los estados financieros de una entidad que no cuenten con subsidiarias, con asociadas o participaciones en negocios controlados conjuntamente, ¿sí? Asimismo, los estados financieros separados, ya saben qué son, ¿no? ¿Verdad? Los estados financieros separados, que son aquellos que se presentan adicionalmente a los estados financieros consolidados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en los que es aquí donde los inversores van a contabilizar utilizando el método de la participación, ¿sí? Entonces, eso es ya en lo que corresponde a la NIC 31. Ya mañana, como solo tenemos una hora de clase, ya vamos a ver las 3 últimas NIC y listo.
Ya le voy a pasar también el material a Jiménez para que les comparta a ustedes. Déjenme tomarles la asistencia de la segunda hora. 2028. Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. En asociadas y la 31. Participaciones en negocios conjuntos. Alcibar. Presente. Ya. Almeida. Eres el que tiene problemas de conexión. Ya. Anchundia. Presente. Listo. Aquí me está pidiendo acceso a Lenin. Delgado. Me pidió permiso. Fajardo. Listo. Jurado. Presente. Mendoza. Edson tiene problemas de internet. Menéndez. Menéndez. ¿No está? No, sí está. Ya le vi, no le vale el audio. Pantaleón. Presente. Rendón. Sí está. Presente. Ruiz. Presente. Romero Bone. No está. Ronquillo Avilés. Presente. Medina. Presente. Ok, listo. Pero por aquí les voy a compartir el material de una vez. Sí les está compartiendo Jennifer el material de las NIC. Me estaba preguntando sobre las diapositivas. Lo mismo que está en los PDF de las, lo mismo que está en los PDFs, estoy como que resumiendo en las diapositivas. Entonces es como que redundante compartirles las diapositivas. Entonces preferible los PDFs y listo. A ver, déjenme guardar esto. NIC. Este es NIC 31. A ver, Jiménez.
Ya, listo chicos. Entonces ya de aquí ya nos veríamos el día de mañana como último día. Y tenemos clases solo 1 hora de 9 a 10 conmigo porque creo que tienen con otro docente según el horario. Sí, entonces ya mañana terminaríamos de ver las 3 NIC que nos faltan. Y listo, ¿sí? Entonces que tengan un bonito día. Ya se pueden desconectar, yo me voy a mantener conectada, ¿sí? Y que tengan un bonito día y si Dios lo permite nos vemos mañana. Gracias por conectarse.